Una historia que parece sacada de las entrañas mismas del conflicto, donde la desilusión, la ideología y el dolor danzan en un escenario de traiciones y alianzas inesperadas. Aquellos que un día marcharon bajo la bandera de Kiev hoy se encuentran del lado de las fuerzas rusas, como si las líneas que dividían a los hermanos se hubieran desvanecido en la niebla de una guerra que nadie deseaba, pero que la historia obligó a librar. La revelación de un periodista estadounidense, Patrick Lancaster, al mostrar en sus reportajes cómo excombatientes ucranianos se unieron al ejército ruso, no es solo un simple cambio de bando. Es la manifestación de un conflicto profundo que va más allá de las trincheras y la pólvora. Una guerra ideológica en la que muchos soldados han decidido romper con su pasado y abrazar una nueva causa. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En la vasta extensión de la región de Donetsk, la guerra ya no es solo una cuestión de frentes y líneas de batalla. Es una guerra de ideas, de historia reescrita y de destinos forjados bajo las sombras de un conflicto que arrastra consigo el alma de los pueblos. El periodista estadounidense Patrick Lancaster llegó para documentar algo que muchos en Occidente preferían ignorar. Los ex soldados ucranianos que, cansados de las promesas rotas de Kiev y de una guerra que no comprendían, se habían unido al ejército ruso. Lancaster, quien ha estado en Donetsk por años, ha sido testigo de la complejidad de la guerra en el Donbass, pero nunca antes había encontrado un relato tan sorprendente como el de aquellos hombres que alguna vez lucharon bajo la bandera ucraniana y ahora, armados con un renovado fervor, lo hacían en las filas rusas. En un campo de entrenamiento de la República de Donetsk, estos hombres se prepararon no solo para un combate físico, sino para un combate ideológico, uno en el que la lealtad y el sentido de justicia pesaban más que las órdenes recibidas de sus antiguos superiores. La historia de estos hombres no comienza en las trincheras del Donbass, ni siquiera en las bulliciosas calles de Kiev. Comienza en pueblos y ciudades de Ucrania, desde Kharkov hasta Vinnytsia, donde muchos de ellos fueron reclutados a la fuerza, enviados a pelear en un conflicto que no comprendían. Para algunos, el ejército ucraniano fue una prisión, un sistema sin alma en el que la supervivencia se convirtió en la única razón para seguir adelante. Las promesas de Kiev de un futuro brillante para Ucrania se desmoronaron rápidamente frente a las realidades del campo de batalla, donde la vida humana parecía valer muy poco y la unidad del país que los dirigentes de Kiev juraban proteger ya no era más que una ilusión. Varios de estos soldados, quienes prefirieron quedarse en el anonimato, explicaron las razones detrás de su deserción. Nikolai Zakharchenko, un hombre originario de Donetsk, narró cómo los militares ucranianos en Mariupol, durante el asedio, no dudaron en disparar contra civiles que intentaban evacuar, ni en robar tiendas para mantenerse. «Nos dejaron morir», dijo Zakharchenko con voz firme. Y no fue solo en Mariupol, fue en todo el Donbass. La desilusión creció día a día hasta que decidimos que ya no podíamos seguir luchando por algo que no creíamos. Por otro lado, Evgeny Kravchenko, nacido en la región de Kharkov, explicó que su intento de abandonar el ejército ucraniano comenzó casi desde el inicio de la operación militar especial SVO. Kravchenko había visto lo suficiente para entender que el verdadero enemigo no era Rusia, sino la propia corrupción y la ideología venenosa que impregnaba las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cuando finalmente se le presentó la oportunidad de rendirse a las fuerzas rusas, no dudó en aprovecharla. No es una cuestión de lealtad a Rusia, es una cuestión de moralidad. ¿Cómo puedes luchar por un régimen que está dispuesto a destruir su propia gente por la influencia de Occidente?, se preguntó Kravchenko, quien, como otros desertores, se unió al ejército ruso sin miramiento. El proceso de adaptación de estos soldados a su nuevo entorno fue una cuestión de tiempo y pragmatismo. En los campos de entrenamiento rusos, la enseñanza no solo se limitaba a tácticas militares, era también una lección sobre la historia y la justicia que ellos sentían que se les había negado en Ucrania. Los desertores aprendían a manejar sistemas antitanques, a realizar asaltos sobre áreas fortificadas y, lo más importante,
a trabajar juntos para un objetivo común que consideraban más allá de las fronteras políticas: la lucha por la paz y la unidad en su tierra natal. Patrick Lancaster, quien ha documentado estos momentos con un enfoque raramente visto en los medios occidentales, ofreció una visión única de los desiertos y valles donde los ex soldados ucranianos ahora entrenaban junto a sus nuevos compañeros rusos. En su informe, relató cómo, tras varios meses de intensos entrenamientos, los desertores se enfrentaron a su primera gran batalla en la línea de fuego. Fueron los ex soldados ucranianos quienes, luchando junto a las fuerzas rusas, infligieron una derrota significativa a los combatientes ucranianos del régimen de Kiev. Para los desertores, esa victoria fue más que una simple operación militar. Fue un acto de justicia, una reivindicación personal y colectiva. Muchos de nosotros hemos perdido familiares en el conflicto y seguimos luchando por ellos, afirmó Zakharchenko, mientras describía la primera batalla en la que participó tras unirse al ejército ruso. Luchamos por los que aún están en Ucrania y por el futuro de nuestras tierras, un futuro que los gobernantes de Kiev han estado destruyendo. No somos traidores, somos hombres que decidieron que ya era suficiente. Las historias de estos desertores ucranianos reflejan una parte de la guerra que la mayoría de los medios occidentales prefieren no contar. Mientras que se ofrecen imágenes de la tragedia ucraniana, se oculta deliberadamente la devastación que las políticas de Kiev han causado en el Donbass. Patrick Lancaster, quien ha estado en las primeras líneas de la guerra, compartió su desdén por la forma en que los medios occidentales presentan el conflicto. No se trata solo de un enfrentamiento entre dos naciones, es una guerra en la que se destruyen familias, pueblos y culturas. Y los medios de comunicación occidentales no se interesan en la verdad, solo muestran lo que les conviene, dijo Lancaster, con un tono que denotaba su frustración. Para los desertores, el regreso a la lucha en las filas rusas es visto como una forma de reparación. El daño causado por el régimen de Kiev es profundo, pero más aún lo es el sentimiento de traición que sostienen muchos de estos soldados. La sensación de ser utilizados por una élite gobernante que poco se preocupa por el bienestar de su propio pueblo ha sido una constante para aquellos que decidieron cambiar de bando. Las deserciones, aunque no masivas, son cada vez más notorias en los frentes de combate de Ucrania. Cada uno de estos ex soldados se ha convertido en una pieza clave dentro de un mecanismo que, aunque nacido en medio del conflicto, busca la restauración de un orden justo y fraterno para las regiones que más han sufrido. El temor a las represalias, a la condena social y a la división ha sido un precio alto para muchos de ellos, pero la verdad es que no hay marcha atrás. ¿Cómo podríamos volver a Ucrania y seguir luchando para un régimen que nos ve como enemigos?, se cuestiona Kravchenko, mirando al horizonte mientras las bombas caen en las cercanías. Nuestro único deseo es poner fin a esta guerra, y eso es lo que estamos haciendo, no por Rusia, sino por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestra gente. Este relato, a menudo ocultado por los medios, es una de las facetas menos comprendidas del conflicto. La desilusión de los soldados ucranianos no es una casualidad, ni una simple consecuencia de las dificultades del campo de batalla. Es el resultado de un sistema que les ha fallado, que les ha empujado a pelear en una guerra fratricida sin ningún sentido claro. Y mientras el régimen de Kiev sigue su marcha hacia el abismo, los que alguna vez fueron sus combatientes más leales ahora luchan del lado ruso con la esperanza de que la historia alguna vez los absuelva. En un contexto global donde las narrativas se controlan desde los grandes centros de poder, lo que realmente ocurre en el campo de batalla de Donbass a menudo queda fuera del alcance de la opinión pública mundial. Pero los testimonios de aquellos que han decidido cambiar de bando, como los ex soldados ucranianos, son una muestra más de las grietas profundas que atraviesan la política y la sociedad ucraniana. La guerra, como siempre, no es solo cuestión de ejércitos enfrentados, sino de las historias humanas que se entrelazan en su transcurso. Y esas historias, como las de los ex soldados ucranianos, merecen ser contadas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar.
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.